Y nuestra presentación, estamos viendo la planeación de proyectos desde otro punto de vista, desde un punto de vista más general, y no el que nosotros tenemos ya, digamos, más acostumbrados a la parte de obras, o sea, proyectos de inversión. Bueno, recordando siempre que es un proyecto, un conjunto de actividades concretas y las cuales debemos definir y, en el caso de la planificación y programación, definir un tiempo para la ejecución del proyecto. Bien, estábamos aquí en ciclo de vida de un proyecto desde el inicio. No había que diseñar un proyecto siempre con la finalidad de satisfacer alguna necesidad. En este caso le llaman ellos los objetivos del proyecto. En el caso de obras es satisfacer una necesidad. Y en caso de proyectos de inversión pública, cuando se trata de proyectos del Estado, cerrar brechas, ¿no? Así se le conoce, cerrar brechas en cualquier actividad relacionada con la sociedad. Eso lo administra InvierteP, el sistema de inversión pública de proyectos del Estado peruano. Bien, entonces ese es el fin, la finalidad de un proyecto. Cerrar brechas desde el punto de vista del Estado o satisfacer una necesidad que es en general. Debemos analizar todas estas partes, los riesgos, organizar las actividades, establecer un plan y establecer los recursos. Prácticamente aquí, en esta vista, estamos planeando realmente una programación. Recordemos que planificación era tomar decisiones respecto a una serie de actividades para realizar el proyecto. Entonces, planeamiento, planificación, toma de decisiones y programación, ya analizar y programar sobre todo en base a la duración, en base al tiempo. Podría ser también bajo otros criterios. Por ejemplo, puedo hacer una programación en una obra vial para utilizar el equipo, la maquinaria que tengo, orientada a eso. Yo tendría que optimizar este tractor para acá, el otro para allá, si no tengo, obtener el recurso, en fin. Pero lo más probable que haya en cuanto a programación es siempre la determinación de los tiempos, de la duración del proyecto, que hay varias formas, lo hemos dicho, unas bastante rápidas. Por ejemplo, la teoría de Pareto, la ley de Pareto, que nos dice que hay pocos, nada más son vitales en todo un proyecto, y los demás son tribales, y los puedo dejar de considerar, las puedo dejar de analizar, y analizaré las de, digamos, las más importantes, las más vitales. Las otras les pongo así estimadamente, digamos, ¿no? Habían puesto de ejemplo un examen de costos y presupuestos, donde me concentro en las 20% de las preguntas más difíciles para asegurarme. Las otras de seguro que son más fáciles y podré achuntarle, por así decir, sin mucho análisis. No es que tampoco los deje de considerar. Si hago bien el 20%, voy a asegurar el 80%. Si mi calificativo es de 100%,
puedo asegurar, no es un máximo que podría obtener ahí una nota de 16 sobre 20, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces, aquí está todo el esquema, luego de hacer para la programación del proyecto, luego de determinar todo lo que necesito, los recursos. Y finalmente definido el tiempo, voy a programar, tener una planificación para poder ejecutar. Tengo que hacer un control, si no, no va a funcionar. Ya hemos indicado también, y recordemos, que la administración, que es la encargada del funcionamiento de toda organización, tiene 5 funciones importantes que no debo olvidar y debo implementar en el proceso de planificación de un proyecto. A ver, un momentito. ¿Aló? Sí. Sí. Ya. Voy a estar a eso de las 11. Ya, 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 bien, bien, ya. Bueno, tenía una llamada que contestar. Bien. Entonces, tenemos que en el ámbito de la planificación, recordamos que la función de la administración es que todo marche bien en una organización. Entonces, las funciones de la administración son por eso. Primero, la planificación, obviamente, planificación. La organización, o sea, organizar todo lo que tengo, todos los recursos. La dirección, dirigir todo de la organización. Y el control. Tengo que controlar. Antes de tener informaciones de interrelación, intercomunicación entre todas las actividades, luego controlar, ¿no? Porque si no me comunico entre todos los estamentos de la organización, no voy a tener una buena administración. Entonces, siempre va a estar presente en toda planificación esas 5 funciones de la administración. Bien, ¿cómo iniciamos un proyecto? Dice acá, iniciando un proyecto. Primer paso para la elaboración de un proyecto será la identificación del problema o necesidad. Efectivamente, ya hemos indicado que todo proyecto estará orientado a satisfacer una necesidad. O sea, primero tengo que identificar cuál es la necesidad que tengo. Si estamos en el sector privado, vamos a tener una diferente forma de identificar un problema que si estamos en el sector público. Identificando un problema en el sector privado. Digamos, un problema relacionado con las obras, con las necesidades de la población, no de las obras, con la necesidad de una organización de tener una obra que sería la oficina, digamos, que las oficinas de la organización. Ya, es una tienda. Necesita tener un lugar donde expender sus productos. Entonces, es el problema que tiene la entidad privada. Necesidad de un sitio donde expender sus productos. Podrá definir ahí, a ver, cómo consigo
un local para vender los productos que tengo. Podrá optar por alquilar uno. En ese caso, el proyecto y la necesidad estaría satisfecha, pero no va a tener algo que sea, digamos, el patrimonio del activo de la organización. La otra decisión será que voy a construir un local. Está tomando decisiones ya, desde ya está tomando decisiones. O sea que está en la etapa de planificación. Desde el principio, incluso desde la identificación de la necesidad. La planificación está ya presente a partir de ahí. Bien, entonces, decisión a tomar y identificar el problema. Mientras tanto, en el sector público, las necesidades, todas las necesidades estarán orientadas a satisfacer algo que un sector, un grupo de la sociedad necesita. Hay múltiples necesidades, ¿no? Hay múltiples cosas que las poblaciones necesitan, por ejemplo, en las diversas necesidades básicas. Educación. Necesitamos un colegio que sirva para atender a la población estudiantil de un barrio, de un distrito, en fin. Ese es el problema al que quiero dar solución. Otro, necesito en la universidad tener un local para hacer prácticas. Algo sencillo, prácticas de mecánica de suelos. Para hacer prácticas de mecánica de suelos, tengo que poner un laboratorio. Para instalar el laboratorio, tengo que tener un sitio donde ponerlo y además con ciertos requisitos. Por ejemplo, necesitaré mesas para poner las muestras, necesitaré depósitos pequeños y grandes, por ejemplo, para hacer el zarandeo de las muestras, áreas más pequeñas para, digamos, desarrollar constantes físicas. No necesito mucho espacio, una pequeña área nomás para hacer los ensayos de casa grande, de Proctor y ese, ¿no? Entonces, esa es una necesidad. ¿Cómo voy a resolver esa necesidad? Pues teniendo ese sitio, ese lugar donde voy a realizar el trabajo que tengo planificado, que por ahora no lo puedo realizar. Por ejemplo, en la Escuela de Ingeniería Civil, donde realizo ese trabajo, la necesidad que tengo de tener un laboratorio. No hay. Tengo algunos equipos, pero igual tengo que instalarlos en alguna parte. Muchos necesitan abastecerse con agua, con electricidad para que funcionen las máquinas. Y no lo tengo. Entonces, una necesidad de construir un laboratorio. En un pueblo, un barrio de la ciudad que ya está asentado, los pobladores están allí, ¿y qué es lo primero que necesita? Una instalación de agua. No hay agua. Aún así, en muchas partes se instala la población, tanta la necesidad que se instala. La vivienda es una necesidad llamada básica, por eso. Uno se instala y no hay agua. Bueno, ha dejado de lado, ha postergado esa necesidad de agua y primero ha considerado que la necesidad de tener un sitio donde habitar
ha sido bastante más importante que el agua. Mientras, ¿cómo resuelve el agua? Bueno, tengo que traer el agua en baldes, me traen ahí en cisternas de vez en cuando. Pero esa necesidad está satisfecha precariamente, no debe ser así. Hay condiciones sanitarias que debe cumplir y otras condiciones más. Que la necesidad es un proyecto de instalaciones sanitarias. Identifico esa necesidad. En todos esos casos identifico una necesidad. La diferencia entre el sector privado y el público es que el privado va a invertir algo, porque esto va a necesitar inversión, pensando en que él debe obtener una rentabilidad. Y el Estado no piensa que va a recibir, no va a recibir ninguna rentabilidad en ninguna de las obras que hace, en los colegios, ni en el agua potable, ni en el pavimento, nada de eso. Va, digamos, obtener ingresos económicos. Es un beneficio para la sociedad, un beneficio social. Pero para fines de la planificación nos interesa más, eso colateralmente dicho, la identificación del problema que satisface una necesidad. Ya había una aclaración acá, una necesidad es aquello que es conveniente. La necesidad es aquello que es conveniente, es práctico. Bueno, hasta ahí, conveniente y práctico, aquello que es conveniente. Práctico, imprescindible. Bueno, yo me quedaría con esta parte segunda, que una necesidad es algo imprescindible para que continúe funcionando una comunidad, una sociedad. Tiene que ser práctico, conveniente. Y puede ser de cualquier naturaleza, por supuesto, una instalación. En nuestro caso, y hacia donde vamos orientado, una obra de instalación. Un producto puede ser también la solución de las necesidades mediante un producto, como el que decíamos. ¿Qué tal si en el sitio donde las personas deciden instalarse no hay posibilidades de poner, por lo menos en esta etapa, o en muchas otras siguientes, no hay cómo instalar el agua? Desde acá la necesidad se convierte en suministrar un producto, el agua. Un servicio, que puede ser los dos a la vez, el agua, un producto y un servicio, el agua y el suministro, que sería el servicio. Entonces, proyecto, necesidad. Identificar las necesidades. Tenemos una lista un tanto larga para identificar las necesidades. Tendré que determinar cuál es la más importante, ¿no? Porque solucionar las necesidades va a tener un costo a cualquier persona, natural, jurídica o privada o del Estado. Entonces, ¿cómo identifico? Contrastar la ausencia de algo, ya definitivamente. Algo me falta, entonces una necesidad. Contrastar distancias, discrepancias con niveles habituales o normales de bienestar y de servicios. Bueno, primero no hay duda, me falta algo. Contrastar las distancias, cuán alejado, y puede ser que no solo físicamente, está la solución
de esa necesidad. El agua está muy lejos, o la vivienda puede estar ahí mismo, pero la distancia la va a crear ¿cómo? ¿Cómo es que soluciono esa necesidad? Con recursos. Si no los tengo, si la persona, sobre todo familias asentadas en las periferias, no siempre tienen todos los recursos para hacer realidad la construcción de su vivienda. Entonces es una distancia de naturaleza y relacionada con el costo, no la distancia física, digamos. Otras discrepancias con niveles habituales o normales de bienestar. Muchas organizaciones, sociedades, muchas veces se han habituado y de repente es normal para algunos que el agua tenemos que conseguirlo en cisternas. Se ha vuelto habitual. No es lo mejor, no es lo más conveniente, pero se ha hecho habitual. Al identificar esto, podré tratar de salvar también esa necesidad, digamos, colateral que tengo, esa distancia. Si se trata de una necesidad social, no solo de uno, sino de varias personas, entonces no va a haber ninguna discrepancia entre, digamos, todos los habitantes. Y que están utilizando un nivel de suministro de agua mediante cisternas. Ahora va a pasar a contar con el servicio si se hace realidad el proyecto, ¿no? Que sea individual. En cierta forma, ya no todos van a estar pensando en que esa necesidad tiene que resolverse colectivamente y tengo una sola forma de utilizar el recurso agua, mediante una pileta pública, digamos. Ya, necesitamos que un mayor nivel de servicio será que cuente con un servicio de agua domiciliario. Entonces, la necesidad mejor satisfecha. Entonces, las necesidades tienen distancias y ciertos niveles. Ya que grafica en esta siguiente parte también, comparación con los niveles deseables de bienestar y servicios. Ya dijimos, lo mejor, el más alto nivel, cuando se trata de la necesidad de agua potable, es que cuente con servicios de agua domiciliarios. Mientras voy digamos, estar de acuerdo, que de todas maneras es un mejor nivel que no tener nada, el contar con una pileta pública. Lo malo es la necesidad insatisfecha. Si pongo una pileta pública ya estoy satisfaciendo medianamente la necesidad de contar con agua. Y si ya ponemos instalaciones domiciliares, entonces estamos satisfechos plenamente esa necesidad. Lógicamente, establecer previsiones sobre situaciones futuras. A ver, pensando siempre en el ejemplo del agua potable, previsiones sobre situaciones futuras. Bien, en el asentamiento donde todos viven hay una cierta cantidad de personas. Ya. Digamos que hay 100 personas, 100 lotes, había y 100 familias se instalaron ahí y que necesitan agua potable. Muy bien. Va a transcurrir el tiempo y la población esa de 100 se va a incrementar. Va a haber más personas. Se va a incrementar de diferentes formas. Se va a incrementar en el misma área de lote que tenemos. Por ejemplo, podría ser departamentos
en las edificaciones de vivienda. Primer piso, una vivienda, segundo, otra, tercer piso, otra, y así. Entonces, satisfago esa necesidad, pero estoy incrementando, estoy pensando en una situación futura, todavía no hay ahora. Otra forma será, mi área estaba limitada, el área de toda la población estaba limitada, media hectárea. Muy bien. Ahora tengo ahí terrenos para hacer las ampliaciones y voy a proyectar que la urbanización esa ya no abarque solamente media hectárea, sino una. Entonces ahí tengo una oferta mayor y será más fácil que personas que tienen la misma necesidad, pero que no viven, no radican ahí, puedan acceder también a ese servicio instalándose en las nuevas áreas. O sea, vamos a ampliar la urbanización. Entonces, sí es posible ampliar, estoy pensando en ampliar. Ahorita no está, estoy pensando en una situación futura. Y es más, las normas del diseño me exigen que así sea, en agua potable, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto es la cantidad de agua que necesito? Necesito 200 litros por persona por día. Pero ese es ahorita, en este momento, cuando tengo esa cantidad de personas. En un futuro, voy a diseñar, ¿no? Para que la obra me dure 1, 2, 3 años, tengo que pensar en un largo plazo, son inversiones, 20 años. ¿Ya? En 20 años la población ya no va a ser la misma, se va a incrementar, va a crecer. Entonces, de las 100 familias que tenía, en 20 años, ¿cuántas tendré? Bueno, hay procedimientos, ¿no? Para evaluar el crecimiento de las poblaciones. Método aritmético, método geométrico de comparaciones y otros. Y las normas me lo exigen. Me exigen así, cuando se trata de proyectos de inversión pública. Los 200 litros por persona, pero se ha incrementado el número de personas, por lo tanto, la cantidad de agua eh, para la que voy a diseñar en estos momentos el sistema de abastecimiento de agua va a servir para el futuro, hasta 20 años. En caso contrario, al año de repente ya eh, se acabó la cantidad que prevé ahí de agua. ¿Y para qué me sirve la cantidad de agua que voy preveyendo? Para poner un reservorio en una cantidad de agua. Como son 6 personas, eh, no, 6 litros de agua por... Eh, no, 6 litros de agua. 200 litros de agua por persona en un día. Les voy a tener calculado una cantidad, un volumen. Si es más, mayor será el volumen. Y tengo los procedimientos de cálculo para decir, necesito un reservorio de tales dimensiones. Y no lo voy a construir para ese momento, sino cuando ya tenga la población que estoy diciendo que de acá a 20 años va a tener. Entonces, toda esta parte es un análisis crítico de la realidad. Un análisis crítico quiere decir que no estoy conforme con lo que simplemente voy viendo, tengo que plantear algo más que va a resultar de esta crítica, análisis crítico de la realidad. Va a efectivamente ocurrir que el incremento de la población, tal como dicen las estadísticas, en un momento leí que el crecimiento en Tacna, por ejemplo, es el 2%, crecerá así en 2% de la población, o habrán algunos otros cambios que hagan que la población se incremente. O quizás, como ocurre en algunos pueblos, en vez de crecer la población está disminuyendo, porque son tan malas las condiciones que tenemos de vida en esas comunidades
que las personas en vez de quedarse ahí prefieren irse, prefieren salir de su localidad. Entonces, la población va disminuyendo. Pero solo un estudio económico de población podría decirme, ¿se están yendo las personas o se están quedando? ¿O está creciendo la población? ¿Y a qué ritmo está creciendo? Entonces, motivo de análisis. Y análisis crítico, porque estoy revisando cómo puede funcionar. Bien, también la identificación de necesidades me da la posibilidad de que pueda detectar en un momento dado ciertas disfuncionalidades o discontinuidades que pueda tener el proyecto que voy a escoger para satisfacer una necesidad. Acá ya se presentarán otros problemas, por ejemplo, una disfuncionalidad. A ver, tengo agua, una fuente de agua para traer, y me alcanza para tantas personas, me alcanza y me sobra todavía, no traigo todo el agua de la fuente, un río. Un río pasa por ahí y voy a captar solo lo necesario. O quiero captar un poco más y lo voy a usar para otras cosas. Por ejemplo, si las poblaciones ya crecieron, probablemente pueden estar sujetas a algunas situaciones, eventos que no deseo que ocurra, que puedan presentarse, podrían presentar. Digamos que algo relacionado con el agua potable podría ser que piense, en un determinado momento se va a presentar acá un incendio. En el barrio se puede presentar un incendio, ¿cierto? Se puede presentar, no podemos descartar acá, nunca va a ocurrir un incendio, ¿no? Entonces esa es una disfuncionalidad. Ya tendré que tener en cuenta eso para diseñar el reservorio, las tuberías. Necesito más agua. Bueno, la forma es que proyecte la posibilidad de tener más agua. Para satisfacer una demanda, si es que se produce un incendio, tengo que incrementar la cantidad de agua. Entonces eso se traduce en que tengo que incrementar la capacidad del reservorio. Entonces el análisis de las necesidades, una buena análisis de las necesidades considera todas estas situaciones. Las necesidades en la sociedad a veces son tan críticas que ya no voy a permitirme hacer todos los análisis. Falta agua, ya no qué contraste, ni qué comparaciones, ni nada de frente. Vamos a analizar cuál es la necesidad, cuál es la cantidad de agua que tengo. Crecimiento de la población, asumo, hay varias formas de hacerlo. Incluso no sé cuántos pobladores habrá para estimar al principio cuánto. Y de acá a 20 años, cuánto. Muchos proyectos, sobre todo aquellos de carácter social, por ejemplo, tenían unas fichas que dicen, a ver, necesidad de agua potable. Usted se reunirá con las personas mayores de la comunidad y pedirá información cómo está la situación. No hago estudios, son pequeños, y voy a confiar en la información, en los datos que me dan las personas, sobre todo las personas que han estado ahí todo el tiempo, o sea, las personas mayores. Bien, entonces, de esa forma lo primero será decidir la necesidad, no definir la necesidad. Técnicas cuantitativas y cualitativas. Cuantitativas, o sea, que los puedo cuantificar, y cualitativas referida a la calidad de la información.
técnicas cualitativas buscan dar un consenso. O sea, dijimos que las cualitativas están relacionadas con la calidad. Bien, algunas personas pensarán que ya basta nomás ahí con un poco más de agua ya estamos satisfechos. Otras dirán, no, que tiene que ser más y de mejor calidad, ¿no? Cualitativas del agua. Así es que no solamente voy a necesitar acá en el agua potable el agua en sí, sino también una planta de tratamiento. Entonces, voy a obtener así como la norma que tenía, y esa norma que decía que debo preguntarle a los mayores que habitan en la población, es una norma que está, un modelo más bien que está en Foncodes. Ahí tengo una ficha que me dice, vaya, usted tiene que preguntar esta información con las personas mayores que siempre han estado ahí o que están mucho tiempo. Para esta técnica, informadores. Para Foncodes, los informadores que me dan información racional y creíble, claro está, para la solución de alguna necesidad técnica del tipo, bueno, cuando tenga que hacer una, decidir algo. La de siempre, normal, ¿qué hago? Primero voy a entrevistar a la población un cuestionario. Voy a procesar los cuestionarios y voy a llegar a tener un resultado ya con las medidas. Ya, listo. No voy a quedar contento con eso y voy a hacerlo otra vez, acá dice segunda ronda. Y nuevamente lo mismo hasta tener una información ya bastante confidencial, que va a ser también luego ya decidida por todo el grupo, por todos los interesados en la solución del problema. Plantearán todos, discutirán todos, finalmente habrá un consenso en el grupo y será tal es la solución para nuestro problema. Ya, a estos acuerdos hay varias formas de llegar, tormenta de ideas, todos proponen algo. Largas, entonces extensas conversaciones, discusiones, para definir esta es la mejor idea de solución de un problema. Otra forma, esta se llama tormenta de ideas, ¿no? Todos proponen algo. Un foro comunitario, todos mejor nos ponemos de acuerdo en estar discutiendo y cada uno mejor, todos nos reunimos y en conjunto decidimos. Ya las propuestas no van a ser ideas, sino ya cosas más elaboradas, más prácticas. Bien, entonces eso respecto a la calidad que quiero obtener y respecto a las técnicas cuantitativas, no, o sea, ya números cuantitativos, ¿cuánto? Bueno, acá ya aplicaré algún procedimiento matemático, mínimamente los cuestionarios, de ahí sacaré promedios, obtendré, digamos, estándares y en fin. Pero algo medible. A eso se refiere la técnica cuantitativa, algo que pueda medir. Y ciertamente, el establecimiento de las prioridades. O sea, ¿por qué tengo que establecer prioridades? Porque tengo muchas necesidades, múltiples. Entonces tengo que escoger primero una. No puedo hacer todas, todo junto.
no voy a tener los recursos, no voy a tener de repente ni el espacio suficiente para trabajar, aunque tenga todos los recursos, siempre uno dependerá del otro, como en programación, algo sigue, eh, alguna actividad sigue a otra actividad que se llama precedente. Entonces establecer prioridades de diferentes formas. Me sugieren aquí varias. Determinación de los criterios a seguir para la valoración de las prioridades. Entonces acá tendré que decir, vamos a decidir la prioridad en base a estos criterios, a estos, según el proyecto, según los criterios, ¿no? A poner. Base a eso vamos a decidir. En agua potable, que estábamos en agua potable, varios criterios. Respecto al agua, bueno, tenemos para traer agua desde un río. Muy bien. Una forma, un criterio para traer agua. No hay más allá, hay un manantial, y va a ser una captación y entonces traeré el recurso desde ese lugar. Bien. Entonces, de esa forma establecemos los criterios para definir las prioridades. Otra, bueno, hay una laguna, por ejemplo, de ahí podemos obtener agua, y habrá varias formas de hacerlo. Y ciertamente serán valoradas las prioridades. Realizar una preselección de los problemas, claro, lógicamente. Voy a plantear aquí cuáles son las principales necesidades y previamente las tengo que seleccionar. Digamos, todavía sin mucha definición. Esas y esas son mis necesidades. Acá ya habrá muchas diferentes. Por ejemplo, quiero un colegio, ¿no? Una posta. Mejor quiero un puesto de la policía. Entonces, una población, ¿qué dirá? ¿Qué decidirá? ¿Un colegio, una posta o un puesto de la policía? Depende de la comunidad y cuál perciben ellos que es su mayor problema. De repente su mayor problema es que hay mucha delincuencia ahí y van a decir, mejor hagamos el puesto de la policía. Puede ser. Muy bien, entonces estoy en clasificación de los problemas ya sobre los que realicé una preselección. Voy ahora a analizarlos con mucho más detalle, así me evitaré, digamos, cometer errores, cometer muchos errores. De esa forma establezco entonces las prioridades. Bien. Delimitación del problema o descripción de las necesidades. Ya lo he dicho. ¿En qué consisten cada uno? Se saldrá claramente. No será muy digamos, dificultoso explicar en qué consiste cada uno. Si yo dije que quiero tales problemas, posta, colegio o policía, no necesita mucha explicación, ¿no? Y como tengo que estar juntos para solucionar el problema, tengo que tener algunas de esas formas, un grupo o un foro comunitario, entonces eso me ayudará en esta parte, ¿no? En justificar que es necesario. Incluso acá se diría por mayoría, a ver, ya hay acuerdo, votación. ¿Quién quiere colegio? Ya. ¿Quién quiere policía? Ya. Entonces la necesidad, o sea, la justificación será por la voluntad de todos, que por cierto no estará ajena al planteamiento de la propia necesidad en sí, estará considerada. Como decía, si eligen la policía será porque tienen
muchos problemas con la seguridad, por ejemplo. Entonces, luego, y por último, precisar el objetivo general que se persigue con el proyecto. Esto es lo que en programación ya hemos venido denominando hasta ahora como la meta. El objetivo general es nuestra meta. A esto es lo que debemos llegar, a establecer nuestra meta. Y sobre eso es que nosotros vamos a planificar cualquier actividad. Dice un proyecto debe ser innovador. Bueno, y acá son asuntos complementarios más a elaboradores de proyectos que hacemos referencia rápidamente. Innovación es poner ideas en valor. Muy bien, o sea, como dice el gráfico, a quien se le prende mejor el foco. Esa es una innovación. Puede tener muchas formas de estar, eh, de estar poniendo, pondré soles, pondré dólares, pondré el tiempo, haré posible, los viajes los haré estadísticas y cada dibujito nos podría representar algo, pero prevalecerá esto, la idea, la firme, la mejor. Bueno, a todos se nos prendió el foquito, siempre decimos, muchas veces se nos ha prendido el foquito y esa es la solución. ¿Qué consiste entonces en innovación? Va a ser mejor, el proyecto va a ser mejor. ¿Cómo innovar? También he dicho, hay muchas formas que están volando por ahí, escogeré una. Reconocer una necesidad. Eso de hecho tiene que ser primero, reconocer una necesidad. Investigar las tendencias. Muy bien, la idea, la necesidad, puede ser que ahora se solucione de diversas formas. Por ejemplo, quiero en una localidad instalar teléfono. Ya a nadie se le va a ocurrir poner postes y cables. Eso ya no es innovación, ya es antiguo, ¿no? Mucho tiempo atrás era eso. Ahora lo que prevalece son las instalaciones inalámbricas, aún para los teléfonos llamados fijos, ¿no? Es el teléfono nomás que está ahí. Todavía hay muchos cables en toda la ciudad, es cierto. Si vamos a algunas calles, vamos a ver, está plagado de cables, y ni siquiera hay campo hay suficiente espacio para observar bien, digamos, el cielo. Cables con tanto y tanto cable que hay. Entonces tenemos que mejorar eso, tenemos que mejorar e innovar. Entonces las tendencias, ¿cuáles serían en teléfono? ¿Pongo el cable o pongo uno inalámbrico? Tendencias. Mejorar los productos actuales, lo mismo, casi viene por ahí. Los productos actuales será diferente un teléfono que viene por cables a un teléfono que viene inalámbrico. De repente tiene su antenita, está un poquito más grande. Por ahora, eso pasaba con los celulares. Bueno, algunos de ustedes nos habrá visto en sus inicios, eran grandes, bastante grandes. Sí, y es más, se les llamaba de cariño, por decir así, unos ladrillos, tremendos teléfonos. Y miren ahora cómo son. Y esos tremendos teléfonos llamados los ladrillos, a las justas se llamaban. Y tenía una pantallita donde salía el número. Y eso era todo. Y ahora, o sea, los actuales son pequeñitos, están planitos, tienen una pantalla donde puedo ver todo, tienen muchas aplicaciones. Entonces son los nuevos productos. Entonces a nadie se le va a ocurrir, estamos plenamente seguros,
que vayamos a utilizar los sistemas antiguos. Tendrá que ser los más nuevos. Todos van a decir eso. No hay nadie que no vaya a pensar de esa forma. Bien, otro criterio de innovación, tratar de estar informado. Claro, si no me entero que hay un teléfono que me sirve para entrar ahí por ese teléfono, por ejemplo, al MIT, que ahora necesito para ir a las clases, no estoy informado, entonces siempre voy a estar pensando en que tendré que tener una laptop, tendré que tener, si tengo una computadora de escritorio, de esto, tendré que ponerle una cámara, tendré que ponerle un micrófono, cosas que con la innovación han ido mejorando. Así es que hasta las computadoras tipo desktop ya están dejando de ser utilizadas y mejor, muchas veces mejor, es una laptop. Antes teníamos los reparos, pero esa laptop, mire cómo es el teclado, no se puede manejar muy bien, que estaba bastante dificultoso. ¿Por qué? Porque estaba acostumbrado a un teclado que claro, estaba más fácil, de frente, podía escribir, pero finalmente era cuestión de acostumbrarse, ¿no? Cuestión de costumbre. Ahora nadie tiene ninguna dificultad en utilizar el teclado de una laptop, pero al principio sí lo había. No que no me guste ese teclado, ya, por ese motivo, no laptop. Ahora ya no. Entonces, ¿por qué? Como así, por la información que tengo. Identifica las cualidades propias, las cualidades, qué características tiene cada asunto, idea, proyecto que tiene como fin innovar. Cada uno tendrá sus propias cualidades. Ya hemos dicho, la laptop tiene, por ejemplo, la laptop no le tengo que poner cámara ni le tengo que poner el micrófono porque ya están ahí incorporados en el equipo. Entonces que si tengo todavía una desktop, tengo que ponerle todavía la cámara y tengo que conectarle todavía un micrófono. Entonces las cualidades de cada uno ya están definidas y adoptaré las mejores. Finalmente yo puedo tener una idea, otro puede tener otra idea de un conjunto, una comunidad, en una sociedad, siempre primará el interés de todos, no de uno. Es que por más que uno, digamos, en una toma de decisiones se pone bastante terco en aceptar cambios, la mayoría de participantes le hará cambiar de idea. Entonces, esos todos criterios de innovación usados también en la formulación de proyectos y solución de necesidades. Todavía estamos viendo en los proyectos para entender de seguro mucho mejor, según esta presentación, entender mucho mejor la planificación, porque lo que trata eso es de la planificación. Finalmente defino el proyecto, ya seleccioné uno que me va a servir para satisfacer las necesidades. Y si estoy en la organización pública, si estoy en una organización pública, para cerrar, para ir cerrando las brechas que tengo en una sociedad, brechas de diversa naturaleza, brechas, o sea, necesidades. Entendemos así. Invierte P, que es el sistema que hace proyectos de inversión públicos, dice que son brechas esas necesidades y que por tanto debo
igual que cualquier problema, seguir el procedimiento. Entonces, finalmente voy a definir la naturaleza del proyecto, cómo es el proyecto que me va a resultar para satisfacer una necesidad. Tendré que justificar y fundamentar el problema, ¿no? Y la necesidad de resolver ese problema. Tiene que haber una justificación de todas maneras, no va a ser una idea que se me ocurra a mí o a un grupo de personas, de repente nos pusimos de acuerdo mal informados como estaba antes el anterior, no estaba bien informado, no conocía muy bien sobre las cualidades de los productos que dan solución a la necesidad. Entonces, mejor justificamos, sustentamos y fundamentamos la solución que estoy adoptando para el proyecto. En tercer punto, beneficiarios, es lógico, beneficiarios del proyecto. Y acá podríamos distinguir dos formas de beneficiarios, dependiendo de quién es el que va a aplicar el proyecto. Si es una organización, una persona privada, o si es una persona de carácter social, el Estado. Las múltiples organizaciones que hay en el Estado que están obligadas y que se dedican a la solución de los problemas. Primero, según las áreas geográficas y segundo, según el tipo de organización a las que van dirigidas. Saber una referencia a lo que es a un beneficiario en un proyecto privado. En principio, toda persona privada va a participar en un proyecto. En resumen, va a poner el financiamiento, el dinero para hacer el proyecto, pensando en que no lo pone porque es buena gente o que quiere contribuir con la organización, no. Lo pone porque está pensando en que voy a poner acá y voy a obtener algún beneficio. Voy a obtener un beneficio por poner, digamos, un capital a un proyecto. ¿Cuál será el beneficio? Una vez que esté el proyecto va a tener cierta rentabilidad, va a tener ciertas ganancias, entonces de ahí voy a ir recuperando el dinero que invertí en la ejecución del proyecto. O sea, para una persona privada, esencialmente el beneficio será una rentabilidad. Invierto en algo, pero luego tengo que recuperar mi inversión, mínimamente. Y es que tengo que obtener beneficios sobre esa inversión también, ¿no? Unas utilidades, que pueden ser más o menos en cuanto a cantidad. Mientras que en el sector público la situación es completamente diferente. Las entidades nunca van a pensar en tener una rentabilidad para hacer un proyecto. Ninguna entidad pública va a invertir para obtener beneficios económicos. En un pasado y hasta ahorita cercano, algunas organizaciones invirtieron en eso, en proyectos que dan rentabilidad. Entonces había muchas empresas públicas, denominadas empresas públicas, quedan pocas,
Petroperú, algunas otras, Corpas, Corporación Peruana de Aeropuertos, que todavía funcionan medianamente bien, obtienen algunos ingresos, seguro que obtienen algunos ingresos, pero la mayor parte vive de la subvención del Estado mismo en sí. Y en la localidad, creo que hicimos este ejemplo, había muchos proyectos de ese tipo. En verdad, y estaban casi todos orientados a una sola cosa, a la venta de combustibles. En la venta de combustibles se gana mucho, así que todos los municipios poner un grifo. Y todos, ya listo, el grifo comenzaban a hacer las operaciones propias del grifo. Al principio todo va funcionando más o menos bien, hay utilidades, pero después la administración propia de la administración pública que no sabe administrar, que hace mala administración, se va gastando los ingresos. Al final, buena parte de los grifos se fueron a la quiebra y cerraron. Ahorita no queda ninguno. Mala idea, puede haber sido buena idea, porque hay tantos grifos funcionando, que son propiedad de personas particulares. No estarían funcionando si es que no tuvieran buenos ingresos, buena rentabilidad. Nadie podría trabajar para ir perdiendo, ¿no? Nadie. Entonces, la respuesta aquí es que el Estado no administra muy bien sus bienes y a la postre salen perdiendo. O administran, los grifos son bien, son buen funcionar muy bien, pues rentables, pero ya viene la autoridad y se come, por ejemplo, las utilidades. Y se va comiendo las utilidades poco a poco. Luego, cuando tengan que hacer mantenimiento, ya no va a tener el recurso. Que pongámosle de afuera, le ponen algunos, ya con eso para seguir viviendo. Pero a la larga no va a funcionar de todas maneras. Entonces, una muestra que tenemos es esa. De modo que los proyectos públicos van a estar orientados más al servicio y a obtener el beneficio en cuanto se refiere al servicio a las comunidades, a la sociedad, donde están asentados todos los, digamos, los organismos públicos que hacen obras. Vamos a pavimentar una calle. ¿Quién se lleva el beneficio? El beneficio de carácter social, en este caso, ya no voy a recibir plata ni nada de eso, sino de carácter social, construcción de una pista en un pueblo. ¿Qué gané con la construcción de una pista? ¿Qué beneficios? He ordenado el tránsito, los vehículos iban por cualquier lado y ahora van muy bien, centralizados por la calzada, está todo señalizado, así es que van por un carril, los de subida por el otro carril, los de bajada, y todo va funcionando adecuadamente. Entonces, se ha obtenido un beneficio social, porque antes se producían muchos accidentes,
porque los vehículos iban por cualquier lado. También pusimos veredas, que las personas van con toda seguridad por la vereda. Antes se iban por media calle, por cualquier parte, con el consiguiente riesgo de que sean atropellados por un vehículo, cualquier otra actividad que no era, digamos, muy satisfactoria en su funcionamiento. Un colegio, ya, una obra de colegio público. Según la Constitución, la educación es obligatoria y tiene que ser suministrada a todas las personas y no se tiene que pagar nada. Muy bien, entonces, ¿por qué hay colegios privados? Simplemente porque el Estado no ha estado cumpliendo con su función de darle educación a todos. Y hay algunas personas que tienen más o menos ciertos ingresos, entonces ellos pueden solventar el gasto de la educación que de otra forma tendría que darle el Estado. Y para eso surgen entonces las personas particulares que le van a dar el servicio de educación. Además tienen que cumplir las normas del Ministerio de Educación en cuanto a infraestructura, aulas, profesores y todo eso. Entonces ellos determinarán, entonces para cumplir con todo eso tienen que cobrarle una pensión de tanto a cada uno de los alumnos y es medianamente operativo. Va a ser medianamente operativo todo el sistema. De paso, estoy beneficiando al Estado. Los colegios privados de paso están beneficiando al Estado. ¿Por qué? Porque le está ayudando a resolver el problema de educación que es obligación del Estado, darla para todos y gratuitamente. Entonces, como algunos están en colegios privados, el Estado ya se ha desentendido de esos algunos y puede utilizar más recursos en los que sí no pueden pagarse un colegio privado y van a estar en el público. Hay que le ha quitado al Estado para, se supone, el Estado de mejor calidad, porque se está desentendiendo de cierto grupo. Bueno, la calidad es otro asunto que también podrá estar dentro de esos análisis, ¿no? Hay que todo funciona de esa forma. Entonces, en el lado público, no hay rentabilidad, sino un servicio en beneficio de toda la población. Ha invertido entonces el Estado para hacer ese proyecto y una necesidad. Muy bien, entonces localización, ¿dónde se llevará a cabo? Claro, esto no hay nada que discutir acá. Necesariamente un proyecto tendrá que estar ubicado en alguna parte, localización del proyecto. Pero quizás, por ejemplo, en el caso de los colegios, uno que va a ser un colegio privado, o sea, bueno, en esta parte de la ciudad hay más personas que tienen más recursos y por lo tanto pueden enviar sus hijos a ese colegio privado y lo vamos a poner ahí, porque ahí están las personas que tienen más recursos. Muy bien. Bien, eso puede ser entonces un criterio de localización del proyecto. Y lo mismo va a ocurrir también con el colegio público. Lo mismo, pero con otra finalidad, con otro objetivo. Bueno, el Estado dirá, aquí en este distrito hay muchos estudiantes y no hay un colegio
y vamos a ubicarlo de tal manera que esté más o menos ubicado dentro de esa área donde no hay un colegio público. De repente si hay uno privado, no importa. Pero ahí no hay colegio público y lo pondremos ahí y van a venir más estudiantes de los alrededores que necesitan una educación pública. Entonces la localización también es importante, pero se va a definir en función de criterios diferentes si se trata de proyectos públicos o de proyectos privados. Bien. ¿Cómo definir objetivos? Lo que nosotros conocemos para fines de la planificación como metas. Las metas. Y nos grafica este gráfico. Interesante, ¿no? Meta. Sea un punto dar en el blanco. Entonces las metas o objetivos deben ser claros, lenguaje comprensible y preciso. Es más, en la administración pública necesitamos que las metas siempre estén cuantificadas, siempre sean cuantificables, los objetivos. Y, por cierto, también las metas, porque para obras, para proyectos de infraestructura o de inversión, el objetivo es en sí constituye la meta de la obra y es la que voy a planificar. Ya la forma, claro, lenguaje sencillo, comprensible, ingeniería no va a ser tan relevante. Yo digo 5 aulas y son 5 aulas. No tengo mucho que utilizar un lenguaje muy apurado ni nada de eso, quizás para otro tipo de proyectos, si sea el lenguaje más importante que para una obra. Concretos, expresan con claridad y precisión. Lógico, la meta igualmente. Si dije 5 aulas, no puede ser más preciso. 5 cantidad aulas. Listo. Va a complementar 5 aulas para el nivel de primaria. ¿Y cómo son las 5 aulas para el nivel de primaria? No. ¿Cómo son las aulas para el nivel de primaria? Las tengo en las normas del Ministerio de Educación. Y me dicen que las aulas para primaria deben tener tales dimensiones, deben entrar 15, 20, hasta 25 alumnos. Entonces tendrá que tener las dimensiones suficientes para que entren los 25 alumnos, que es una de las condiciones. Las otras también se tienen que dar. Las otras definiciones en cuanto para la meta. Estos dos asuntos primeros pueden ser, digamos, en otros proyectos, expresarse de algunas formas, por eso la recomendación de concreto, sobre todo en obras, en proyectos privados. Acá tengo que convencer a los financistas que este proyecto es bueno, que esas sus metas y sus objetivos son cumplibles. O sea, y sí, tendré que expresarme bien, con claridad. Si no, el inversionista no me entiende, no te entendí nada, no voy a poner ni un sol acá. ¿No? Tenemos ese riesgo. Mientras que en la administración pública no hay mucho lugar para ese tipo de discusiones. Realistas, factibles de alcanzar con los resultados disponibles, con los recursos disponibles. Lógico. Y aquí en realistas,
va a hacerse referencia en cuanto a proyectos a la factibilidad. Factibilidad. Es factible. Y a la viabilidad. ¿Es viable este proyecto? Ahí va a estar, en la viabilidad va a estar el término realista. Es real, es factible, es real. Que puede ser ejecutado en cualquier tipo, privado o público. Uno estará simplemente orientado a la obtención de beneficios económicos en el privado, y el otro a obtener beneficios en el aspecto social. El privado querrá rentabilidad y el público también querrá rentabilidad, pero rentabilidad social, no en dinero, digamos, ¿no? Muy bien, deben ser pertinentes. Pertinentes, ¿quién tiene por pertinentes? Eso sacar los estudios, relación lógica con la naturaleza de los problemas, relación lógica con la naturaleza de los problemas, o sea, pertinentes, que efectivamente las soluciones sean lógicas y sean aplicables, pertinentes. En lo contrario sería que este proyecto es impertinente, o sea, no pertenece a una realidad ni a nada de lo que hemos dicho, que ni es concreto ni claro. Como pertinentes, entonces entiendo que me resumirían todo esto, claros, concretos, realistas y pertinentes, o sea, que pertenezcan a toda esa, digamos, realidad también. Bien, evaluables. 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 La evaluación siempre se tiene que dar en todos los proyectos. Y siempre tiene que haber evaluación, es una función, ya sabemos también, de la administración. Cualquier cosa que haga, tengo que evaluarla, porque si no la evalúo, nunca sabré si está funcionando bien, si los resultados han sido los que esperaba, ni podré conocer nada, ni podré conocer, por ejemplo, las fallas que se vayan presentando. Porque es que en un colegio, recién al inicio del año nos damos cuenta de que no hay agua, que el techo está deteriorado, que los servicios higiénicos están rotos. ¿Por qué? Porque no hice una evaluación en un determinado momento. Si hubiese hecho una evaluación, posiblemente hubiese pensado en darle solución a esos inconvenientes, a esos problemas que he encontrado. Entonces, la evaluación se tiene que dar en todos los campos y en todas las actividades, no solo en proyectos, sino en todo. En la universidad hacemos evaluación del primer semestre a los estudiantes, evaluación también a los docentes, ¿no? Hay una evaluación que los estudiantes hacen a los docentes. ¿Ha hecho bien su trabajo? ¿Ha cumplido? ¿No ha cumplido el docente? Y los estudiantes, a ver, tengo que hacerles una evaluación para saber si han estado muy bien, cuál es la función del estudiante, captar todo, y si ha captado todo o no ha captado nada. La evaluación me va a dar un índice, una muestra de cómo ha marchado el proceso de enseñanza y del de aprendizaje por los alumnos. Entonces, evaluación. La evaluación se tiene que dar en todas las actividades, todas. No hay ninguna que no tenga evaluación. Si es que no la hubiera, tendré la incertidumbre de que si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal las cosas que tengo que hacer. Acá pusieron cuando terminen las actividades
que los desarrollan se puede saber si se ha cumplido o no. Bien, nosotros vamos a agregar que la evaluación tiene que ser también permanente en el proceso de ejecución que tengo. Si vamos a construir una obra, ahora tiene un tiempo de duración y tengo que hacer evaluaciones. Por lo menos cada mes tengo que hacer una evaluación. ¿Para qué? Para reconocerle al ejecutor que tuvo cierto avance y además por ese avance tengo que pagarle, ¿no? Si no evalúo, no le voy a decir, bueno, yo avancé esta cantidad y quiero que me pague. A ver, tendré que primero chequear, a ver, es cierto, ¿no? Estoy evaluando si ha cumplido, efectivamente, con lo que me está diciendo. Entonces, como resultado de la evaluación, podré remunerarle, podré pagarle por el trabajo que realizó hasta ese punto. Entonces, mínimamente en una obra las evaluaciones se van a dar mensualmente. Además, tengo que informarlo después, como que tengo que informarlo. Y como una figura vale más que 1000 palabras, entonces voy a hacer un gráfico para saber cómo está acá está. Esta es la hora que tenía que hacer y estoy acá, gráficamente. Entonces no necesitaré incluso mirar números, porque a muchas personas no les interesará eso, a las máximas autoridades. No les interesará. Yo hice tanto metrado, he hecho tantos metros cúbicos de excavación, tantos metros cúbicos de concreto. En principio, alguien que no esté relacionado con eso no me va a entender mucho. Pero si le digo acá, mire, este gráfico, esta es la meta que debo alcanzar y estoy acá. Muy bien. Si voy cerca me dirá, está bien. Si voy lejos me dirá, no, está mal, tiene que mejorar, ¿no? Entonces la evaluación es esencial y fundamental en toda actividad y periódicamente. Y no solamente al final, no solamente al final de las actividades, sino frecuentemente y periódicamente. Muy bien, bueno, ya nos pasamos con el tiempo. Gestión de riesgos, estamos tocando acá toda una suerte de actividades, casi de repaso, ¿no? Estas las habíamos visto en construcción 2, estas de riesgos en seguridad. Siempre tenemos oportunidad de hacer estas revisiones porque vamos a hacer algo importante. Vamos a planificar y tengo que estar seguro de que voy a planificar bien, si no mi programación me va a salir mal. Muy bien, entonces nos quedamos en este punto y muy bien, si alguien tiene alguna pregunta o Una pregunta. Sí, adelante. Señora, disculpa, ¿podría volver a explicar sobre el trabajo que dejó el día lunes? No lo entendí muy bien. Ya. Todavía no lo he puesto, más, en unos minutos más voy a ponerlo en el aula virtual. Pero va a ser hacer un trabajo monográfico sobre la teoría de restricciones. TOC, ¿no? Teoría de las restricciones. Hacer, revisar diversa información y hacer una monografía, un resumen de todo eso, sobre teoría de restricciones. Ok, ingeniero, Ya, muchas gracias. sí, ya bien entonces, bien. Bien, entonces, a ver, nuevamente, como ya